El problema nos pide hallar la transformada de Fourier de la función escalón unitario f de t, definido por 1 cuando t es mayor a 0 y 0 cuando t es menor o igual a 0, como se muestra en la gráfica. Solución. Supóngase que la transformada de f de t sería igual a f de omega. Entonces se tiene que la transformada de f de menos t sería igual a f de menos omega, puesto que f de menos t sería igual a 1 cuando t es menor a 0 y 0 cuando t es mayor o igual a 0. Se tiene que f de t más f de menos t sería 1, excepto cuando t es igual a 0. En ese caso nos daría 0. Aplicamos la linealidad de la transformada de Fourier, que nos dice que la transformada de alfa por f de t más beta por g de t es igual a alfa por la transformada de f más beta por la transformada de g, donde alfa y beta son dos constantes, y que la transformada de 1 sería igual a 2pi por delta de omega. Entonces se tiene que f de t más f de menos t igual a 1, aplicamos la transformada y nos daría f de omega más f de menos omega igual a 2pi por delta de omega. Ahora se supone que f de omega es igual a k por delta de omega más b de omega, donde k es una constante y b de omega es una función ordinaria. Entonces, como delta de omega es igual a delta de menos omega, se tiene que f de omega más f de menos omega sería k por delta de omega más b de omega más k por delta de menos omega más b de menos omega. Y como hemos dicho que delta de omega es igual a delta menos omega, tendríamos 2k por delta de omega más b de omega más b de menos omega, que nos debería dar 2pi por delta de omega. Entonces se concluye que k sería igual a pi y b de omega sería una función impar. Para calcular b de omega aplicamos que la derivada de f de t es igual a delta de t, sabiendo que la transformada de la derivada de f de t es igual a j por omega por f de omega, que sería j de omega todo por pi de delta de omega más b de omega. Y como hemos dicho que f' de t sería igual a delta de t, entonces la transformada de delta de t sería igual a j por omega por pi por delta de omega más b por omega igual a 1, lo que sería j de omega por pi delta de omega más j de omega por b de omega igual a 1. Usando omega por delta de omega igual a 0, se tiene que j por omega por b de omega es igual a 1, donde b de omega sería igual a 1 sobre j de omega, lo que sería igual a menos 1 sobre omega por j, donde j sería imaginario. Por lo tanto, la transformada de Fourier de f de t sería igual a pi por delta de omega menos 1 sobre omega por j.